Y aquí estamos otra vez. Hoy vamos a concluir el tema que iniciamos el domingo anterior sobre las señales proféticas, esta serie que estamos teniendo acerca de las señales que la Biblia nos deja con relación a la segunda venida de Jesucristo. Hemos comenzado a ver distintas señales y profecías en la Biblia y al menos a mí me produce una gran satisfacción estudiarla y una profunda paz de saber que nuestro Dios tiene el control de todo lo que sucede, lo que sucedió en el pasado, lo que ocurre en el presente y lo que va a ocurrir sobre todo en el futuro. El domingo pasado comenzamos a estudiar la profecía de Ezequiel 38 y 39, que titulamos La amenaza rusa, porque hablábamos de una confederación de naciones que en los tiempos del fin se unirían para atacar a la nación de Israel. Y dijimos que esas naciones aparecen descritas en el capítulo 38 de Ezequiel. Por cierto, aquí vamos a simplificar el asunto y decirles de una manera muy sencilla que esos nombres usted no los va a encontrar en ningún mapa moderno. Y que en consecuencia, para poder identificar esas naciones, usted necesita buscar un mapa actual y investigar en un diccionario bíblico, en un mapa antiguo, dónde estaban ubicadas esas naciones y quiénes las ocupan hoy. Identificamos esta serie de naciones, hablamos específicamente de que en profecía Israel es el centro, y que hacia el norte, como dice la Biblia, que vendrían del norte, usted traza una línea y va directamente a Rusia. Allí estuvimos hablando de las naciones y quiero hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, esta guerra que se va a producir no tiene nada que ver, y alianza, no tiene nada que ver con otras guerras que van a ocurrir durante los 7 años de tribulación, porque el hecho de que el anticristo esté gobernando o esté tomando o esté con el control del mundo por medio de una alianza de naciones que ya hablamos, un grupo de 10 que entregarán su autoridad y poder a la bestia. Apocalipsis 13 habla sobre esto. Este grupo de 10 no tiene nada que ver con estas naciones. Y aunque el anticristo esté intentando el control total del mundo, eso no va a excluir guerras. Esta es una de ellas. También habrán otras que, aunque no se mencionan en la Biblia por nombre, sí habla en Mateo 24 de que habrán guerras y rumores de guerras. Apocalipsis 6 habla de guerras. Esas guerras, la mayoría son producidas por grupos, naciones que se van a resistir al control del anticristo. No lo harán por razones espirituales, simplemente porque no están dispuestos a someterse a su control. También habrá lo que se llamarán milicias que se resistirán a ese nuevo orden. De hecho, hoy existen grupos que están pensando exactamente lo mismo. Claro, ellos no hablan de un anticristo. Ellos no hablan de un rapto de la iglesia, ellos no mencionan a Dios, simplemente son personas que no están de acuerdo con el establecimiento de un control del mundo, de un nuevo orden mundial, y se resisten a eso. Eso también ocurrirá durante los 7 años de tribulación. Hoy les invito a que sigamos analizando esta profecía en su parte final. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos. Reconocemos nuestra incapacidad humana y te suplicamos, Señor, que tu Espíritu sea el que hable a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Ezequiel 38 y 39, como ya dijimos, predice una invasión al territorio de Israel en los últimos tiempos. Una confederación de naciones del norte, de los mares Negro y Caspio, que se extienden desde el Irán moderno en el oriente, llegando hasta la Libia actual en el occidente y hasta Sudán en el sur. Por consiguiente, Rusia tendrá al menos 5 aliados clave. Aquí yo no voy a mencionar los nombres con los que aparece porque ya lo expliqué. Si usted quiere saber al respecto, vuelva a ver el video
del sermón anterior que está en internet. Aquí nos vamos a dirigir solo a los nombres de esas naciones actuales: Turquía, Irán, Libia, Sudán y los países islámicos de la ex Unión Soviética, el área de Asia Central. Ya dijimos que estas eran las naciones que la mayoría terminan con tan, y probablemente esté Afganistán también. Lo sorprendente es que todos estos países musulmanes, Irán, Libia y Sudán, son tres de los adversarios más ardientes de Israel. Y curiosamente, la mayoría de ellos con sedes del islamismo militante. Y o bien forman hoy alianza unos con otros, o ya están fortaleciendo las existentes. En realidad no hace falta mucha creatividad, mucha imaginación para pensar que estos países puedan desafiar abiertamente a Occidente y conspirar para invadir a Israel en el futuro cercano. En unos minutos voy a decir dónde ubicamos esta profecía en su cumplimiento. El profeta Ezequiel predijo todo esto hace más de 2500 años. Pero si Dios dijo, ocurrirá. La palabra de Dios es verdad. Y cuando Dios dice algo, sucede. Porque Él es Dios. Y lo es siempre. A diferencia de esos autonombrados profetas modernos, que cada rato se levanta uno diciendo que Dios le dijo algo, para terminar en descrédito una y otra vez, como el famoso evangelista, no voy a decir el nombre, pero tal vez alguno de ustedes lo identifica, que dijo que la Florida iba a desaparecer y dio la fecha. O el más reciente, que reprendió al COVID, y allí le sacaron una cancioncita. Hay por lo menos dos que se atrevieron a eso. Y está de más que le diga que el COVID no desapareció. O otro que se atrevió a decir que Fidel Castro se iba a morir. Bueno, se murió, pero no cuando lo dijo. Estos son payasos, hermanos, contadores de fábulas, que lo que hacen es quedar como mentirosos. La Biblia es la palabra de Dios. Usted quiere profecía, lea la Biblia. Aquí hay un ejemplo. Hace más de 2500 años. Y al final del sermón les voy a explicar cómo el escenario se está montando para el cumplimiento de esta profecía. Esto es una confirmación más de que la Biblia es palabra de Dios. Quiero que continuemos analizando esta profecía, dando respuesta a varias preguntas. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Por favor, sígame. Si algo se le escapa, después vea el video. Mi intención es solamente despertar en usted el interés por las profecías bíblicas. Que se aliente y se anime en que nuestro Dios sigue siendo Dios. Y lo que Él ha dicho va a ocurrir. Dijo que regresaría y volverá. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendrá lugar esta batalla? Bueno, está claro que no se libró en el pasado. Porque uno de los requisitos que presenta para que esto ocurriera es que Israel habitara en paz. Y voy a volver sobre eso. ¿Qué indicios encontramos en Ezequiel 38 y 39 que nos dé el momento de esta invasión? Bueno, han habido algunos eruditos bíblicos muy competentes que tienen diversas opiniones sobre este punto. Y de hecho esas opiniones han creado discrepancias considerables. Algunos creen que la batalla tendrá lugar antes del arrebatamiento. Otros que tendrá lugar o relación con la llamada batalla del Armagedón, al final de los 7 años de tribulación. Esta batalla no es la batalla del Valle Megido o el Armagedón, es diferente. Algunos la sitúan al final del milenio.
Porque Apocalipsis capítulo 20, verso 8 menciona a un Gog y a un Magog. Ahora, yo no puedo entrar aquí a profundidad, explicarles estas opiniones, pero la Biblia nos ofrece algunas pistas de cuándo ocurrirá esta batalla. Primero, Israel debe habitar la tierra. Ezequiel capítulo 38, verso 8 dice: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Voy a mencionar otros versículos, pero no los voy a buscar por falta de tiempo. Los menciono para que después usted los pueda anotar, o mirar el video, detenerlo y anotarlo. Ya vimos Ezequiel 38:8. Puede buscar Ezequiel 38:12. Y también el verso 29 del mismo capítulo 38. Luego puede ir al capítulo 39 de Ezequiel y ver el verso 25. Luego mire los versos 27 y 28 del mismo capítulo 39. Todos esos versos repiten lo mismo. Israel debe estar en su tierra, recogida de todas las naciones. En el capítulo 36, verso 4, dice la palabra de Dios: por tanto, montes de Israel, oíd la palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Disculpen, estoy leyendo en el 4, pero es el 24. Ezequiel 36, 24. Dice la Biblia: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. En otras palabras, fue imposible que esta profecía se cumpliera antes del año 1948, cuando se establece el moderno Estado de Israel. ¿Por qué? Porque Israel no era nación. Estaban esparcidos por el mundo entero. No habían regresado a su tierra. En el 48 esto ocurrió. Ese es un detalle. Israel debe estar en su tierra. Segundo, debe estar en su tierra morando en seguridad y paz. Préstele atención a eso. Es otro detalle importante. Y como ya he estado diciendo, los detalles en la Biblia son muy importantes. Dios nos habla a través de ellos. Ezequiel capítulo 38, verso 11 dice: y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puerta. Hermanos, Israel es una nación rodeada de enemigos, de vecinos hostiles, mayores en tamaño, que la amenazan de todas direcciones. Y ustedes saben que Israel es más o menos del tamaño de New Jersey aproximadamente. O sea, realmente Israel es un puntico pequeño y no ha tenido paz. Dentro del programa profético de Dios han habido muy pocos momentos, o habrá muy pocos momentos de paz para Israel. Durante siglos el pueblo judío ha estado en guerra, ha sido esparcido, ha sido perseguido, y en el futuro disfrutará de muy poca paz antes de que venga el Señor. Esa nación no vive hoy en paz. Por eso está de más que no se pudo haber cumplido en el pasado. Más bien, si yo pudiera usar una frase, diría que Israel es lo más parecido a un campamento armado, que vive en una tregua que muchas veces se rompe con sus vecinos árabes que lo rodean. Sus enemigos, si pudieran, empujarían al último israelita hasta el mar Mediterráneo.
El motivo de que lo hagan o que no lo hagan es porque, humanamente hablando, Israel tiene un ejército muy bueno que supera a sus vecinos. Hoy día Israel está separado de ellos por una tregua armada y una tierra de nadie, una tregua que cada rato se rompe. Hace unas semanas fuimos testigos de lo que sucedió. Cuando uno ve las imágenes en internet se queda horrorizado por esa lluvia de misiles, que gracias en primer lugar a la preservación de Dios y en segundo lugar al armamento que tienen, la cúpula, la cúpula, ¿cómo es que se dice? La cúpula de hierro, que es un armamento, pudieron desactivar y detener a muchos de estos misiles. Todo joven israelí pasa por lo menos 3 años de entrenamiento militar. Y las mujeres también, pero pasan 2. Si bien a las mujeres no se le ubica necesariamente en tareas de combate, aprenden a usar las armas para que puedan luchar si llegara el caso. Después de esta formación militar, esos hombres y mujeres se establecen en ciudades cerca de la frontera donde pueden cumplir un doble propósito. Se dedican a su carrera militar, sea cual sea su área, y pueden servir de centinelas en Israel. Las personas que viven en Israel viven constantemente escuchando sirenas y corriendo hacia los refugios. Ya lo tienen como una práctica cotidiana. El estado de inquietud en que vive actualmente Israel no se corresponde con esta profecía. Si hoy Rusia invadiera el Medio Oriente, la invasión no cumpliría Ezequiel 38:8. Porque esta profecía tiene que ocurrir cuando Israel habite en paz. Ahora, un periodo en el cual Israel habitará en paz es el reino milenario. Pero tenemos un problema porque Isaías capítulo 2, verso 4, afirma expresamente que en el milenio no habrá guerras, no estallarán hasta el final del milenio, cuando Satanás será liberado, según Apocalipsis capítulo 20, verso del 7 hasta el 9. Pero cuando Satanás sea libre, Israel no tendrá descanso. Otros dicen que Israel disfrutará de reposo durante la gran tribulación. Los 7 años de tribulación se dividen en 3 años y medio, primero, y después lo que se llama la gran tribulación, justo antes de la segunda venida de Cristo. Y dicen que en ese tiempo entonces se cumplirá esta profecía. Sin embargo, Mateo 24, que es un pasaje tribulacionista y que específicamente le habla a los judíos, advierte que habrá guerras y les dice que huyan a las montañas para escapar de sus perseguidores. Por consiguiente, esta invasión o la invasión que describió Ezequiel no puede formar parte de este periodo ni de la batalla llamada Armagedón en el Valle Meguido al final de la gran tribulación. Ya hemos ido descartando todas esas posibilidades. Solo hay un periodo en el futuro que encaje específicamente con Ezequiel 38:8. Y es la primera semana o la primera mitad de lo que se llama la semana 70 de Daniel, según el programa de Dios para Israel. Daniel capítulo 9, verso 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana 70 es lo que conocemos como los 7 años de tribulación.
después que la iglesia haya sido arrebatada, después que los muertos en Cristo hayan resucitado, después que los santos que estén vivos sean llevados con el Señor, un grupo de 10 líderes mundiales va a organizar una coalición de naciones que no tiene, repito, nada que ver con estas, que es lo que se llama el nuevo imperio romano, o sea, al estilo del antiguo imperio. Se va a levantar en el área de Europa un grupo de naciones que tendrán como objetivo controlar el mundo. Y de ese grupo surgirá un hombre fuerte que se llama el Anticristo. Ese hombre se va a convertir en el dictador del mundo. Daniel 9:27 lo llama un príncipe que ha de venir. Una de las primeras cosas que va a hacer este sujeto diabólico es un programa de protección y paz para el pueblo de Israel. Daniel 9:27 dice: y confirmará el pacto con muchos. No es que va a crear acuerdos de paz. Él va a hacer con la autoridad y el poder que le ha sido entregado que muchos de los acuerdos de paz que ya se han firmado se cumplan. No es casualidad que antes que el expresidente Trump se retirara de la Casa Blanca, en una cuestión casi de meses, se firmaron muchísimos acuerdos de paz con Israel, que por cierto no se respetaron. Pero estos acuerdos no son más que otros que se agregaron a muchos acuerdos que ya se han tomado y nunca se han respetado. El acuerdo de Camp David, acuérdense de las negociaciones que hizo Bill Clinton entre palestinos y israelíes para todo ir a lo mismo, al fracaso. Este hombre va a lograr establecer el cumplimiento de estos acuerdos. Un pacto que debe durar supuestamente 7 años. Bajo ese acuerdo, por primera vez en su historia, Israel se va a relajar, porque sus enemigos se van a convertir en amigos, y porque la misma nación de Israel verá a ese cuerno pequeño, a ese impío, a ese príncipe que ha de venir, lo verá como un Mesías, como el Mesías que ellos han estado esperando. El hombre que les va a ayudar a vivir en paz en su territorio y el hombre que les va a ayudar a reconstruir su templo. Claro, de pronto se van a despertar a la realidad de quién es este sujeto, ¿verdad? Pero en ese tiempo en que el anticristo firmará el tratado de paz, respaldado por el poder económico y militar, combinado con su coalición occidental, entonces Israel tendrá garantías internacionales, va a bajar sus defensas, se va a dedicar al desarrollo económico de la nación, una nación que ya es rica, como vamos a ver, y que se dice que ya tiene petróleo, va a seguir explorando estas áreas para aumentar sus riquezas, pero en menos de 3 años y medio, ese tratado se va a hacer pedazos. Rusia y sus aliados islámicos van a invadir el territorio israelí durante este periodo. Probablemente hacia el fin de los 3 años y medio, entonces se cumplirá Ezequiel 38. Seguimos en el cuándo. Israel, dije, debe habitar la tierra, debe hacerlo en paz, debe ser una nación próspera. Miren lo que dice Ezequiel 36:11. Ezequiel 36:11. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Este Israel restaurado, que ya es una nación rica, se va a volver extremadamente rica.
y va a despertar la envidia de las naciones hostiles, específicamente la de Rusia. Porque creemos que las demás naciones van a estar motivadas específicamente por cuestiones de odio tan antiguo, y verán la oportunidad de acabar con este país. Pero Rusia tendrá intereses geopolíticos y estratégicos. Rusia y sus aliados islámicos invadirán esta nación cuando esté o sea un país rico. Hoy Israel ocupa el tercer lugar en compañías de la lista de Nasdaq, después de Estados Unidos y de China. También es el hogar de 18 personas que poseen más de $1.000 millones y de más de 105.000 millonarios. Ese es el cuándo. Después del rapto. Usted y yo no lo vamos a ver. Bueno, espero que no lo veamos todos. De la única manera que usted va a ver eso es que se quedó. Y se quedó fue porque no despertó. Estaba viviendo una fantasía en cuanto a su fe. Tenía una religión pero no un Salvador. Y va a despertar a la realidad después que sea tarde. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se producirá esta invasión? Bueno, ya el sermón anterior adelantamos algunas cosas. Yo solamente voy a mencionar algunas razones que describen los versículos. Voy a mencionar los versículos y no los voy a leer. Primero, para adquirir más territorio. Ezequiel 38:8. Puede examinarlo después. Segundo, para amasar riquezas. Ezequiel 38:12. Tercero, para destruir al pueblo de Israel. Ezequiel 38:10 y verso 16. Cuarto, enfrentarse al anticristo o a Occidente, porque en esos días él será el aliado número 1 de Israel debido al pacto que describe Daniel 9:27. Pero a pesar de esas intenciones humanas, la Biblia habla de un propósito que tendrá Dios con esta invasión al permitirla. Se expresa en Ezequiel 38 del 14 al 16. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las naciones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Acuérdense lo que dije de los caballos. Y para aquellos que dicen, bueno, ahí dice caballo, sí, pero imagínense si diría tanques de guerra o aviones o no sé, la gente en aquel tiempo se marearía, ¿no? O sea, Dios usa elementos que eran comunes a las personas a las que originalmente les escribía. Dice: vendrán multitud y poderoso ejército, y subirá contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y traeré sobre mi tierra, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos. Aquí va a comenzar un proceso en el cual Dios se va a revelar de una manera muy especial a las personas que habiten aquellos días. La persecución será atroz, la embestida del diablo intensa, pero Dios se va a manifestar de una manera poderosa, como para no dejar a la gente excusa. Y además, es aquí que comenzará un proceso de tratos de Dios con Israel, que va a culminar al final de los 7 años, cuando... ¿Qué ocurrirá? Primero les voy a resumir, hermanos, esto, diciéndoles que simplemente esta guerra se va a ganar de manera sobrenatural. Por primera vez en su historia, Israel será incapaz
de poder derrotar a todas esas naciones. Cuando las fuerzas invasoras entren en territorio israelí, no habrá quien pueda detenerlas. Estarán volcadas en la guerra y la destrucción, y el ataque parecerá el enfrentamiento más desigual de toda la historia. Hará que las invasiones árabes en Israel del año 1967 y 1973 fueran insignificantes. Esta fuerza de ataque de los últimos tiempos rodeará por completo a Israel. Si usted busca un mapa donde están ubicadas las naciones que ya he mencionado, y están precisamente rodeando a Israel, que está en el mismo centro. Además, Israel estará confiada. Gog y su ejército le invadirán. Pero lo que describe esto es la intervención de Dios, una vez más, preservando a su pueblo. No se sorprenda, ya Dios lo hizo muchas veces. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, ahí está el registro de cómo Dios le entregó a Israel a sus enemigos de maneras increíbles. ¿Se acuerdan cuando se cayeron los muros de Jericó? ¿A qué ejército hoy se le ocurriría atacar a otro pueblo siguiendo la estrategia que Dios le dio a Israel para que siguiera? Fue Dios. Bueno, se dice que durante esos 7 años Dios va a comenzar a tratar a Israel de esta manera. Él aniquilará rápida y totalmente los invasores islámicos. Los borrará de la faz de la tierra por medios sobrenaturales. Ezequiel lo describe en el capítulo 38, verso del 12 al 22. Ese es el pasaje. Voy a volver ahora sobre cada uno de los versículos explicando varias cosas que van a ocurrir. Primero habrá un gran terremoto, verso 19 y verso 20. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá. O sea, según Jesús, la tribulación que viene va a contener muchos terremotos. Mateo 24:7. Pero este se describe en el verso 19 como gran temblor sobre la tierra de Israel. Será de tal magnitud que va a superar lo que registra la llamada escala de Richter. Aunque Israel será el epicentro del mundo, toda criatura viviente sentirá los efectos de esta sacudida. Dios va a usar este terremoto para confundir y conquistar a los invasores. Otra cosa que dice que va a ocurrir, verso 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. O sea, luchas internas entre las tropas de las diversas naciones. Después del terremoto habrá una gran confusión. Imagínense personas hablando ruso, farsí, que es persa, árabe, turco. En consecuencia se comenzarán, no será fácil la identificación y se comenzarán a atacar unos a otros. Esto podría ser el caso más grave de fuego, entre comillas, fuego amigo de toda la historia humana. Enfermedad, verso 22, una epidemia instantánea. Yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿No le suena esto familiar? Ya pasó. ¿Cuándo? Cuando Sodoma y Gomorra, una plaga horrible, letal, que va a contribuir a la angustia y devastación de todo lo que han padecido.
lluvias torrenciales de granizo y fuego ardiendo. Estas naciones se lanzarán contra Israel para intentar desaparecerle, y ese será su final. En lugar de ser propiedad de esa tierra se le va a convertir en su tumba. Ezequiel capítulo 39, verso 22. Dice la palabra: y en aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová. Bueno, este no era el versículo, pero este es un proceso. Aquí se está describiendo un proceso que va a comenzar en ese momento, como dije, y va a terminar al final, porque no hay explicación lógica humana a lo que va a ocurrir. Pero lo que quería leer era el verso 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. O sea, ellos quieren o intentarán enterrar a Israel y ellos serán enterrados. Esa es la profecía. Ya vimos cuándo, vimos además por qué, vimos qué ocurrirá y termino en el cómo. Miren, vamos a hacer un análisis rápido y con esto termino, de cómo hoy, de manera asombrosa, están dadas las condiciones para que esto suceda. He estado investigando distintas fuentes y puedo resumirle los resultados de esta manera. 6 aspectos que valen la pena destacar. Primero, bueno, ya sabemos Israel está en su tierra. Israel es un país que es próspero y seguirá siendo más próspero. Israel ocupa los montes, de lo que se llama montes de Israel. Ezequiel 39, del 2 al 4, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y te derribaré tus saetas de tu mano derecha. Verso 4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo a través de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Aquí dice que Israel debe poseer los montes. Dios dice que los invasores caerán en ellos. Durante la famosa guerra de los 6 días en el año 67, contribuyó al montaje del escenario para el cumplimiento de estas palabras. Antes de la guerra de los 6 días, los montes, todos los montes de Israel, con excepción de una breve franja en Jerusalén occidental, estaban en manos de los árabes jordanos. Solo a partir del año 1967 los montes de Israel le han pertenecido a Israel por cuestiones de seguridad. No lo suelta, montando así el escenario para el cumplimiento de esta profecía. Esa es una. Segundo, el auge de Rusia. Una nación que muchos dijeron: se acabó el comunismo, se acabó Rusia. Junto con Estados Unidos, este país, la ex Unión Soviética, es una superpotencia mundial. Aunque aparecieron signos esperanzadores de democracia detrás de la disolución de la Unión Soviética en el año 91, hoy Rusia sigue cayendo en el totalitarismo y en un estilo autocrático. Tiene un presidente que de alguna manera u otra se las ha arreglado para mantenerse en el poder un buen tiempo. Hubo un tiempo en que él no estaba gobernando, tenía creo que era un primer ministro, pero el que gobernaba era él. Rusia actualmente tiene un gran interés en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico. Ambos están muy cercanos a ella. Un cierto control sobre estas áreas es vital para la seguridad nacional rusa. Además, desde la caída del Imperio Soviético, el gran oso ruso ha sido como una osa que le han robado sus cachorros. Para ellos,
la caída del imperio ruso fue una humillación. Y parece que esos anhelos se han vuelto a levantar. Y el presidente actual los ha incentivado. Cada vez se parece más a un zar moderno. Y créanme, hermanos, es un hombre inteligente, pero que muy astuto, y que ha estado vinculado con crímenes políticos. No se han podido probar, pero lo cierto es que cuando a alguien se le mete en el camino, lo desaparece. No digo que necesariamente Gov sea Putin, pero bastante se parece. Para Rusia, una invasión de Israel con la ayuda de una coalición islámica sería una oportunidad para reclamar la gloria perdida y afirmar el control sobre el Medio Oriente. Ya vimos, Israel posee los montes, Rusia no está dormida. Hoy se ha ido acercando mucho a estas naciones que he mencionado. Tercero, el Islam radical. Es una pandemia. Con su antisemitismo y su odio a Estados Unidos, por eso no entiendo y cada día entiendo menos cómo Estados Unidos de América a veces manda tanto dinero para muchos de estos países. Mientras que el Islam es y ha sido siempre una religión de violencia y terror. Escuche esto, no se trague la idea de que el Islam es una religión pacífica. No lo es. Yo me hice el propósito de buscar un Corán y me lo leí. No quería que me hicieran cuento y marqué todas las suras que hacen llamados violentos, y sí los hace. Allí están. No es una religión pacífica. Es verdad que todos los musulmanes no son terroristas. Estoy de acuerdo con eso. Pero todos los terroristas son musulmanes. Hasta ahora no me he encontrado un terrorista católico, cristiano. Y si alguno se levanta mañana, no va a encontrar justificación en la Biblia para sus barbaridades. Pero en el Islam sí las hay. Sí las hay. Y mientras que el Islam es y ha sido siempre una religión de violencia y terror, que están decididos a gobernar el mundo, y el que no entre en ellos va afuera. Fue a principios del año 79 cuando en Irán el Shah fue expulsado por el Ayatollah Khomeini. Y desde entonces Irán se ha convertido en un país que alberga e importa terroristas a los países islámicos vecinos. Hoy se dice que no tiene armas nucleares y que se quiere detener esto. Hermano, yo eso lo pongo en duda. Por supuesto que Ezequiel no menciona el Islam o el terrorismo como una fuerza impulsora para esta invasión, porque el Islam no existió hasta el siglo VII después de Cristo. No obstante, todas las áreas geográficas que mencioné, aparte de Rusia, y que participan en esta invasión, están controladas por naciones islámicas identificables: Asia Central, Libia, Sudán, Irán y Turquía. Esto dispone el escenario para la última yihad contra Israel, como describe Ezequiel. Los aliados islámicos verán la invasión de Gog y Magog como una oportunidad para hacer desaparecer a este pueblo y de traer a Occidente una confrontación final de civilizaciones, porque en aquellos días Israel estará siendo protegido por el anticristo y su coalición occidental. Seguimos. Bueno, ya vimos, Israel tiene los montes, Rusia sigue siendo Rusia, el Islam radical es un problema grande hoy. Y los políticos norteamericanos están en la bobería. Una de las agendas que tiene el Islam es la invasión de naciones por medio de la inmigración. Ellos saben que con Estados Unidos no pueden. ¿Pero qué hacen? Están promoviendo inmigración a este país. Lo han hecho en muchos países de Europa que prácticamente hoy
han perdido su identidad debido a esto. Y curiosamente en este país, algunos políticos son puertas abiertas. Vengan todos. Ahora es curioso, cuando llegan aquí, quieren imponer su religión y sus creencias, algo que ellos no hacen con las naciones que habitan en sus territorios. Otro aspecto, el aumento de la importancia del papel de Irán, Persia antigua, un jugador clave en el escenario mundial moderno. Ezequiel 38:5 lo menciona con el nombre de Persia, allí comienza. Ese es el enemigo número uno de Occidente y de Israel, siendo el hogar de yihadistas radicales y respalda a grupos terroristas por todo el mundo. Los países están decididos a no dejar que construya armas nucleares, pero la realidad es que Irán ha estado burlándose de Occidente hace tiempo. El régimen del mulá iraní está impulsado por una ideología apocalíptica, genocida. Ellos creen que un sujeto llamado el imán duodécimo u oculto volverá a la tierra en una época de grandes guerras y derramamiento de sangre. En otras palabras, ellos están esperando un Mesías que vendrá a liberarles del gran Satán, que es Estados Unidos, y el pequeño Satán, que es Israel. Ahora, ellos no se contentan con esperar. Ellos quieren apresurar su llegada. Y para empeorar aún más las cosas, sigue desafiando Irán a Occidente y a otros países con sus ambiciones nucleares, y hace todo lo posible por cruzar la línea. Desarrolla vínculos muy estrechos y peligrosos con las naciones que menciona Ezequiel 38, especialmente con Rusia. Es sorprendente el progreso de Irán durante los últimos años y cómo encaja perfectamente con las profecías de Ezequiel 38. Número 5, Turquía. Cada vez se aleja más de Occidente. Durante años esto parecía improbable, porque desde el 99 Turquía había hecho todos los intentos por ser parte de la Unión Europea. Pero como el proverbio de la mosca en la sopa, Estados Unidos rechazó ya y sigue rechazando la admisión turca. El presidente de la Unión Europea dejó claro en el pasado que se opone a que Turquía pertenezca a la Unión Europea. Además, las tendencias actuales en Turquía parecen estar alejando al país de Europa hacia Rusia y las naciones islámicas. Desarrolla vínculos económicos y militares hoy con Asia Central, el antiguo Magog, además de Irán. Un artículo que describe el distanciamiento de Israel, de Turquía, de Occidente y de Israel, dice: cambio de bando. El apoyo turco a los vecinos extremistas indica un nuevo cálculo nacional. Por ejemplo, derogó el pacto que llevaba años de permitir a la Fuerza Aérea Israelí que hicieran prácticas sobre su territorio. Lo quitaron. Tienen vínculos muy estrechos económicamente con Irán. Ofreció respaldo al presidente sudanés Omar al-Bashir en relación con el genocidio de Darfur. El antisemitismo en Turquía ha ido creciendo. Un libro muy popular que se vende en todas las librerías es Mi lucha, de Adolfo Hitler. El antisemitismo es cada vez más intenso. Su relación con Rusia y estas naciones es cada vez más estrechas. Un último detalle, y es lo que dice la profecía de Ezequiel 38:13. Sabá y Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Miren, hermano, esto es una profecía que menciona Sabá y Dedán.
los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes. Son naciones que van a protestar débilmente contra la invasión de Gog y de Magog sobre Israel. Existe un consenso, y por falta de tiempo no lo voy a dar más detalles, general, que dice que Sabá y Dedán están ubicadas en el norte de Arabia. Es lo que hoy podríamos llamar Arabia Saudita. En Ezequiel 38:13 indica que Arabia Saudita y sus aliados occidentales se van a objetar, van a cuestionar esta invasión rusa con la coalición islámica. Algunos sostienen que Tarsis se encontraba en lo que hoy es Inglaterra. Aunque Arabia Saudita no es un verdadero amigo de Occidente, es la única nación islámica que coherentemente busca su propio interés mediante alianzas convenientes con países occidentales, incluyendo Estados Unidos. Así, la mención de una protesta por parte de Sabá, Dedán y Tarsis corresponde con los acontecimientos actuales. En fin, hermanos, las condiciones existen. El escenario está montado. ¿Cuándo? No lo sabemos con exactitud la fecha. Sí sabemos que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Esto lo digo con todo mi corazón, no me atrevo a decir fechas porque no puedo hacerlo, nadie puede hacerlo. Pero el concepto de inminencia cada día nos recuerda más que tenemos que estar preparados. Ya sea que Cristo venga por la iglesia o que nos llegue la hora de irnos, hay que estar preparados. Y la preparación es el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Yo sé que es complicado leer estas cosas, pero hermano, quizás usted ha oído muchas veces que la Biblia es palabra de Dios y que como palabra de Dios se cumple y que está llena de profecías. Esta es una de ellas. Y como hemos estado diciendo, no es que se va a cumplir una parte, se cumple todo, porque Dios es Dios y, repito, lo es siempre. Esto que está ocurriendo hoy no es casualidad. Damos gracias porque la iglesia ha regresado en su mayoría. Pero estoy seguro que algunos de manera inconsciente llegaron a pensar que a Dios se le escapó de control el COVID. Mucho cuidado. Y le tengo malas noticias. Vendrán peores. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que tenemos que estar preparados, que necesitamos afianzarnos de la Biblia y proclamar con toda autoridad el mensaje de Dios, que cada día será más difícil hacerlo, porque los enemigos de Dios cada día se van a hundir más y más en el pecado. Se va a convertir en todo un desafío vivir la fe cristiana, porque el diablo está decidido a hacer el mayor daño posible. Y Estados Unidos de América ha comenzado un descenso a velocidad hacia su autodestrucción. En los próximos mensajes voy a dedicar uno específicamente a hablar de Estados Unidos en la profecía. Es este país donde vivimos y estamos agradecidos, pero si usted sigue creyendo que este país va a seguir siendo lo que es, despierte. Y mientras más pronto lo haga, mejor. Quite sus ojos de los políticos, póngalos en Jesucristo. Al final es Él el que va a reinar por la eternidad. Al final es Él el que ha preservado a Israel, no porque Israel sean santos, sino porque forma parte de su plan. Y Él dijo que van a estar como nación hasta el último de los días. Y la profecía tiene que ver con Israel y por eso Dios los ha preservado. Los judíos que se mueren hoy sin Cristo están perdidos, se van al infierno. No importa que digan que creen en Jehová, se van al infierno. El mismo Dios dijo, Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí.
Pero un día esa nación se va a volver a su Dios. Lo reconocerán, verán al Mesías regresar con poder y gran gloria, y al final reconocerán el gran pecado que han estado cometiendo. Mientras tanto, hermanos, estamos llamados a hacer lo que el Señor nos ha dicho. Vayamos al mundo, hablemos del Evangelio, no siga soñando, salga de la cueva, vaya a hablarle a la gente. Entregue su seguridad al Señor y obedezca. La obediencia muchas veces viene en el mismo paquete que el peligro. A veces queremos separar la obediencia del peligro, pero yo en la Biblia encuentro que la obediencia está muy ligada siempre en la Biblia al peligro. Si no es el peligro por un COVID, va a haber el peligro de persecución. Si no es el peligro de persecución, va a haber el peligro de divisiones, de familias que te van a dar la espalda. No esperes un futuro cómodo. Si eso es lo que estás esperando, escogiste el camino equivocado. Hay que obedecer y dejar los resultados al Señor. Yo se lo decía en la mañana a los hermanos de la clase de bautismo. Yo sé que va a llegar un día en que alguien me va a decir a mí en mi oficina: por favor, usted como ministro, necesito hablar con usted. Mire, yo me llamo, quiero poner nombre, pero bueno, perdonen, esto es al azar. Yo me llamo Manuel y acá se llama Julio. Nosotros nos amamos y estamos buscando un ministro y queremos que usted nos case. Yo no te odio. Si eres homosexual o no, no te odio. Te amo y quiero que te arrepientas. Pero yo no puedo hacer eso. No puedo. Pues va a pasar. ¿Y las consecuencias? Van a haber. Ahora hay que pagarlas, hermanos. Lo que trato de explicarles es esto. No podemos separar la obediencia del peligro. Nunca. Si todavía hay un cristiano que dice: bueno, yo para regresar a la iglesia tengo que tener 100% de seguridad de que no me voy a contagiar, no me voy a enfermar, usted no va a volver nunca a la iglesia. Eso es un ejemplo que estoy poniendo. A veces, voy a poner otro ejemplo. Débora ayer estaba mirando unos videos. Ella quiere estudiar speech, terapia de speech, y la ponen a ver unos videos allí, horas y horas, y me enseñó 2 ayer. Uno de esos 2 videos eran 2 tipos que habían ido a ver una terapista porque querían que su voz de hombre sonara como voz de mujer. Y entonces yo le dije: Débora, ¿qué tú harías en un caso como eso? Ella me dijo: tal vez no sea tan común. Digo: no, ahora sí es común. Si dices que no, va a haber consecuencias. Y si dices que sí, vas a estar mal con Dios. Es como el médico cirujano que dice: yo no voy a hacer esta cirugía porque yo no tengo que quitarle el sexo a un hombre biológicamente. ¿Y por qué yo menciono esto? Y usted dirá: ¿por qué el pastor tiene fijación con esto? Porque esto tiene fijación con la gente. Ayer estaba mirando una serie en la televisión y en menos de, menos de media hora, 3 comerciales promoviendo esto. Hermanos, va a venir persecución sobre la iglesia. Esa es otra de las señales que van a ocurrir. Y si usted es un cristiano que edificó sobre la arena, usted se va a desplomar. ¿Y cómo se va a desplomar? Bueno, no podemos ser contenciosos. El Señor nos dijo que seamos sencillos como palomas y astutos como serpientes. No podemos buscarnos problemas. Y entonces, para no buscarnos problemas con los hombres, tenemos que buscarnos problemas con Dios. Repito otra vez, la obediencia y el peligro vienen en el mismo paquete.
Estos son tiempos peligrosos, pero Dios es Dios siempre. Y cada vez que estudio estas profecías, vivo convencido de la veracidad total de la Biblia. ¿Lo creemos? Vayamos al mundo y hablemos su mensaje. No sigamos perdiendo tiempo, hermanos. Un día el Dios vivo nos verá cara a cara y nos va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo o de lo que hicimos mientras tuvimos tiempo. Que el Señor nos bendiga.